Alabado sea tu nombre. Exaltado sea su nombre, Señor. A nuestro Padre, el cual cantábamos, y al Dios creador que ha entregado a Cristo y en quien fueron creadas todas las cosas, como dice Colosenses 1:16. A ese Dios que sostiene el macrouniverso, el microuniverso y la humanidad. A ese Dios que en Mateo 6 dice que sostiene a los pajaritos del cielo, y cuánta más bondad extiende con nosotros. A ese Dios vamos. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Dios revelado en las Escrituras y no inventado en nuestra mente. Al Dios que creó, predestinó, al Dios que santificó, que llamó, santificó, que va a glorificar, al Dios que perfeccionará su obra en nosotros. A ese Dios vamos y en ese dependemos. Te damos gracias, Señor, porque no siendo merecedores de ti, usted nos permite ir confiados a su trono, poder conocerle. Tú ofrendaste la Escritura, usaste a estos hombres, Señor, débiles y pecadores como nosotros, y inspiraste una obra incorruptible, inerrante, que no tiene cuestión válida ni objeción verdadera, que además la has preservado durante tantos años y la has hecho prevalecer ante tantos ataques, aún los nuestros, Señor. Y ha llegado hasta nuestro frente. Pero no solo esto, sino que además nos das el Espíritu Santo para que todo aquel que le recibe tenga entendimiento, tenga iluminación de lo que en ella está escrito, de modo que podamos entender. Y nuestra oración en esta hora es que esto nos afecte, que esto cambie nuestra manera de vivir, nuestra voluntad, esto modifique nuestra manera de pensar y por tanto nuestro comportamiento. A ese Dios oramos y pedimos que nos hable. Señor, mis hermanos no necesitan escucharme. Ellos necesitan de ti, Señor. Oh Señor, ¿qué puede entregar un hombre pecador y enfermo? Nada, Señor. Pero tu palabra es suficiente y en esa confiamos, y es por eso que te pedimos, Señor, que podamos seguir adorándote por medio de la exposición de tu palabra fiel. Ayúdame, Señor, a predicar con claridad, pasión, y no pensando en hacerlo bien, sino en que mis hermanos entiendan. Pero también, Señor, ayúdales a ellos a alabarte siendo oidores atentos y fieles que abrazan la Escritura y que combaten contra sí mismos para poder degustar esta leche espiritual no adulterada, para que mediante ella crezcamos para salvación y así poder, Señor, engrandecer tu nombre. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu verdad, no como preceptos humanos, como es el pasaje que estuvimos viendo anteriormente. Y que tú nos redargullas, nos convenzas, nos cambies, nos modifique. Porque no importa cuán maduros seamos en ti, necesitamos seguir creciendo a imagen tuya. De modo que pedimos, Señor, que no pases de nosotros y no nos dejes no crecer. Inquiétanos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea una opresión en nuestro interior, que realmente nos inquiete hasta que beba de tu agua, coma de tu pan, camine tus pisadas, Señor. Ayúdanos, Señor. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Existía un falso y herético modo de evangelizar que se hizo muy popular años atrás.
Este método evangelístico se basaba en promesas falsas, se basaba en un enunciado que realmente quien lo anunciaba, valga la redundancia, no podía garantizar. Sin embargo, motivados erróneamente por algo que llamaban fe, una fe más bien basada en ellos, la lanzaban irresponsablemente. Suena muy rudo, ¿verdad esto? Suena muy feo. Pero tristemente, supongo que más de alguno de vosotros lo escuchaste. Algo así como, ven a Cristo y todo te irá mejor. Algo así como, ven a Cristo y tus problemas se irán. ¿Qué más dulce y falsa noticia anunciada? ¿Verdad? Algunos cristianos se sonríen. ¿Verdad? Tristemente, este método de evangelismo que básicamente llamaba a las personas a venir a Cristo para, como decía, herejes que llamamos por su nombre porque tienen ese fruto. Joel Osteen decía, ven por tu mejor vida hoy. Básicamente, esa persona que se acerca así al Evangelio no llega buscando a Jesucristo, llega buscando su mejor vida, de modo que no sigue a Jesucristo, sino que se sigue a sí mismo. Ignorando que Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Dicha persona no se está negando, sino más bien está tratando de encontrarse más plenamente en sí mismo. Esto es importante porque realmente estas promesas de ven a Cristo y todo te irá mejor, ignoran las propias palabras de Jesucristo, no solo en Lucas capítulo 9, versículo 23 que acabo de citar, sino algo incluso más directo, Juan 16, 33. Nuestro Señor Jesucristo, previo a ser entregado con sus discípulos, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dato importante aquí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el centro de esta declaración? El Señor tratando de dar quietud, consuelo a sus discípulos, pero afirmándoles algo muy, muy honesto, muy sincero, muy directo. Vais a sufrir. Vais a sufrir. De modo que la frase, tendrás una mejor vida, tus problemas se irán o no tendrás sufrimiento, queda al descubierto, desnuda y violada por la verdad del Evangelio. Sí, lo dije muy firmemente. Y es que los cristianos debemos estar atentos a esto y no creer, mi querido hermano, porque la realidad es que el Evangelio no siempre es esa noticia agradable de escuchar para muchas personas. El Evangelio verdadero va a confrontar la vida del pecador y ¿algún pecador presente? De modo que a todos nos confronta. Es imposible que el Evangelio solo nos golpee la espalda, porque el Evangelio quiere darnos paz con Dios y no paz con el mundo o con nuestra carne. Por supuesto que el Evangelio es la buena noticia de salvación y paz con Dios, pero no es la buena noticia de salvación y comodidad de paz con el mundo. Vamos a separar las aguas, dijo un antiguo escritor del Pentateuco. ¿Verdad? No. Este es el punto, mi querido hermano. Dios vino a traer paz con Dios, pero no necesariamente paz con el mundo. Si tú te encuentras en el mundo, no trae paz contigo precisamente. Romanos capítulo 5, versículo 1. Mire cómo él habla de la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por medio de Jesucristo tenemos, y creer en él, fe, tenemos paz con Dios, no con el mundo. Por si todavía siguen habiendo dudas, Cristo no vino a prometer paz y tranquilidad en esta tierra. Por si todavía no nos quedó claro, Juan 16, 33. Mateo 10, 34 al 36, parafraseo también dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino sinónimo de guerra.
sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Qué palabras más fuertes? Lo que realmente está diciendo este pasaje es que el Señor Jesucristo no vino a hacer que el mundo fuera la isla de los cristianos felices. No, aún vino a poner una disensión en medio de familias o de un círculo íntimo. Por supuesto que esto no es un deseo nuestro. Por supuesto que nadie ha de querer esto. Sin embargo, debemos aceptar que en muchos casos esto es realidad. La verdad del Evangelio puede traer disensión aún en medio de las familias, en medio de amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Y tener esto claro, mi querido hermano, también nos debe afectar a la hora de la predicación, a la hora de la evangelización. A menudo pensamos que predicar el evangelio debería traer paz, debería traer aceptación, como que todo el mundo nos va a querer escuchar, pero realmente si tú estás predicando fielmente el evangelio, estás poniendo al pecador contra las cuerdas y si lo predicas muy bien, lo estás agarrando a golpes. Eso no es del todo cómodo, ¿verdad? De modo que el evangelio no siempre es la noticia más dulce y agradable de escuchar, pero cuando un pecador se asume pecador, sí lo es, porque hay salvación en el evangelio. Esto es lo que Pablo está recordando. Hermano, esto es lo que Pablo quiere que los hermanos en Tesalónica sepan. Seguimos con nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses. Y antes de que abras tu Biblia en el capítulo 2, versículos del 14 al 16 que nos centramos, permíteme nuevamente ir al contexto para que podamos englobar toda esta situación. ¿Dónde está el contexto de lo que está escribiendo, Pablo en Primera de Tesalonicenses? En Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9 puntualmente. Hechos 17, versículos del 1 al 9, nos narran los primeros versículos que Pablo, después de salir de Filipos, donde estuvo preso a causa del evangelio, dato no menor, estuvo preso, llega más abajo a la ciudad de Tesalónica, una ciudad donde después de pasar 3 días de reposo, es decir, 3 semanas predicando día y noche la palabra del Señor, en tan solo 3 semanas sí se plantó la iglesia modelo. Ahora, no fueron 3 semanas como las nuestras que venimos solo una vez a la semana a la iglesia, sino que Pablo, como sabemos, predicaba a tiempo y fuera de tiempo, de día y de noche. Yo me imagino a estos hermanos almorzando, compartiendo la palabra del Señor. Hacíamos la estadística cuando hablábamos sobre esto. Una persona si escucha 1 hora de predicación a la semana, es decir, si solo estás escuchando el sermón del domingo, tú creces 52 horas al año, como mucho, por año. Pero Pablo sabemos que por lo menos predicó 8 horas al día. Calcula eso por 3 semanas. Pablo predicó lo que algunos escuchan hoy en día en 4 años. Por eso que en 3 semanas puede haber una iglesia modelo. De modo que hemos de tener consciente que si queremos crecer, que tenemos que exponernos a la Escritura en abundancia y calidad. De día y de noche meditarás en ella. Josué, ¿verdad? Pero también desead como niños la leche espiritual no adulterada para que mediante ella crezcamos para salvación. No adulterada, 1 de Pedro 2:2. Cantidad y calidad para que haya crecimiento. Y en medio de todo esto, comenzó a haber un grupo de hombres. Algunos creyeron, versículo 4 de Hechos 17, fijémonos, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Pablo, Silas y Silvano, los escritores de la carta de Tesalonicenses también, ¿verdad? Y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Sin embargo, hubo una situación. Así como estaban los que creían, también estaban los que no creían y se oponían. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos
contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Cuál es la situación aquí que hemos de recordar? Pablo llega de Filipenses a la ciudad de Tesalónica y tan solo después de 3 semanas de predicación fiel comenzaron los problemas. ¿Qué sucedió? Que tuvieron que refugiarse después de las sinagogas en la casa de este hermano Jasón, quien era un cristiano nuevo en aquella época, y lo que aconteció fue que los fueron a perseguir. Se llevaron preso a Jasón y algunos otros hermanos, los llevaron a la autoridad y sabemos que Pablo, Silvano o Silas y Timoteo tuvieron que salir rápidamente. Esta salida rápida y abrupta por resguardar sus vidas causó que también algunos otros maestros falsos comenzaran a cuestionar el ministerio fiel de Pablo. De modo que Pablo, entristecido, tuvo que salir y después, muy preocupado por los hermanos en Tesalónica, decide mandar a su fiel súbdito Timoteo. Lo envía de vuelta. Timoteo, ve a Tesalónica a saber qué ha pasado con la iglesia, qué aconteció con ellos. Y Timoteo vuelve con buenas noticias. La iglesia seguía viva, seguían perseverando fiel. Jasón había sido soltado y los hermanos no habían diluido el evangelio, seguían predicando. De modo que en el primer capítulo hemos podido estar analizando en el primer capítulo algunas verdades de estos hermanos en Tesalónica. La iglesia ejemplo, la iglesia modelo, a la iglesia en que nosotros aquí en Pedrezuela debiéramos apuntar a parecernos. En el primer capítulo, Pablo se centra en dar realmente evidencias de que los tesalonicenses eran verdaderos cristianos fieles. ¿Cómo vimos esto? Porque tenían frutos espirituales, versículo 3. Porque tenían una comprobada vida transformada en poder, versículos 4 y 5. Porque tenían un testimonio bíblico ejemplar, versículos 6 y 7. Porque tenían una vocación por la predicación del evangelio, aún en mucha oposición, versículos 8 y 9. Y porque tenían una esperanza en que Cristo volvería. Versículo 10. Cristianos ejemplares. Ahora en el capítulo 2, Pablo se centra más bien en las marcas de un ministerio fiel. Él comienza a dar evidencias para acallar a estos falsos maestros que estaban hablando en contra del ministerio de Pablo. Y en los primeros 4 versículos vimos 4 marcas de un ministerio fiel o un ministerio exitoso. Y esto no se basa en la cantidad de gente que se está aglomerando, sino se basa en la fidelidad a la palabra del Señor y a vivir fielmente en la palabra del Señor. ¿Los frutos de quién son? De Dios. De Dios. No son del ministerio exitoso o fiel, son de Dios. A él algunos les da más, otros menos. Alabado sea el Señor. ¿Qué nos toca a nosotros? Perseverar firmes y fieles. Vimos estas 4 marcas. También más adelante en el versículo 5 al 8 vimos 3 características de verdaderos siervos del Señor. Siervos con corazón de siervo, no siervos con corazón de estrellas de Hollywood o gente que quiere ser alabada, que servían de manera piadosa, como padres, sacrificándose, etcétera, etcétera. Y luego vimos 3 formas de cómo se debe aplicar, cómo se debe recibir la palabra del Señor en el versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio. Perdón, hermanos, estoy leyendo 2 de Tesalonicenses, versículo 13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estuvimos viendo la última sermón de Tesalonicenses, estas 3 formas de cómo hemos de recibir la palabra del Señor correctamente. Debe ser recibida con reverencia, es palabra del Señor. Debe ser recibida como es una palabra divina. Debemos recibirla aplicándola en nuestras vidas, cambiando, transformando. Habiendo dicho todo esto, sabiendo que he tardado más de la cuenta en ir adelante, pero necesario de tener todo este entendimiento en la mente, mi querido hermano, permítame leer 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16, dice así:
Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En el pasaje del día de hoy, mis queridos hermanos, veremos algo muy importante que no vas a poder dimensionar si no teníamos todo este contexto previo en la mente. Lo que vamos a ver son 3 realidades de la oposición al Evangelio. Sí, 3 realidades, 3 hechos que aunque no te gusten, van a suceder, pasan en tu vida. No tenemos otra alternativa. Y es que otra vez, a veces quisiéramos que el Evangelio sea esta noticia dulce y agradable de predicar, y que todo el mundo aceptara con gratitud y gozo. Sin embargo, Pablo está alentando a la iglesia en Tesalonicenses y mostrando cómo debe ser una iglesia fiel, y les está advirtiendo de que van a sufrir oposición. Una iglesia fiel que predica el Evangelio va a sufrir oposición. ¿Por qué? Porque la verdad irrita. Esto es bien curioso y es paradójico. A nadie le gusta un hipócrita, ¿verdad? A nadie le gusta que le mientan, menos en la cara. Pero no todo el mundo tolera la verdad. No todo el mundo quiere que le digan la verdad de manera directa y clara, porque en muchas ocasiones duele. Pero este es el punto. ¿Cuál ha de ser la actitud de los cristianos? Y es que eso es lo que queremos ver. 3 realidades de la oposición al Evangelio y cómo el cristiano debe responder a ellas. 3 realidades de la oposición al Evangelio y cómo el cristiano debe responder a ellas en estos pasajes. Y la primera de estas 3 realidades de la oposición al Evangelio, hermano, es que la oposición al Evangelio tiene raíces antiguas. No es una historia nueva. Fijémonos, versículos 14 al 15a dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, y fuisteis imitadores de ellas, pues, punto y coma, habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Qué está diciendo aquí el queridísimo apóstol Pablo? Él está diciendo a los tesalonicenses y los está señalando como una iglesia ejemplar, porque ellos habían llegado a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo. Imitadores de la iglesia de Dios en Cristo. Ahora, esta palabra imitadores realmente no es la primera vez que la usa. En el capítulo 1 vimos como también ellos habían llegado a ser imitadores de la conducta de Pablo, Silvano y Timoteo. Puedes buscarlo ahí. Y habían recibido este ejemplo que ellos habían aprendido por la vista concreta de Pablo, Silvano y Timoteo, y habían imitado la fe en la predicación, de modo que su ejemplo llegó a toda Macedonia y Acaya se extendió el evangelio. Ahora, sin embargo, hay un matiz diferente en esta palabra. Cuando aquí dice que ellos llegaron a ser, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, no es la conducta activa que ellos estaban teniendo acerca de buscar ser igual que las iglesias de Cristo Jesús, sino que realmente había sido el resultado. Se habían visto envueltos en esta situación. Ellos, sin mayor esfuerzo, más bien por la soberanía del Señor, habían llegado a ser imitadores de la iglesia de Cristo. Y esto tiene que alentarnos un momento. Y es que la predicación fiel de los hermanos los llevó a la oposición. Pero no es que estos hermanos estaban buscando la oposición. Y esto debemos entenderlo de manera correcta. La oposición debe llegar porque predicamos fielmente la palabra, no porque somos antipáticos, sin educación y que realmente no nos ubicamos en ningún contexto. Básicamente, lógicamente, tú terminarás en pleito, pero a causa de tu carácter, no a causa de la palabra fiel del Señor.
De modo que cuando entendemos y vemos este matiz, es que nosotros como la iglesia en Tesalónica debemos procurar ser fieles a la palabra del Señor. Y las consecuencias vendrán. ¿Cuáles son las consecuencias que Pablo está alertando a la iglesia para que sean fiel? Es que van a tener una oposición que no es nueva. Ellos vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo, no de las iglesias humanas, sino de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo afirma esta situación? Básicamente porque estaban padeciendo las mismas cosas. ¿Qué mismas cosas? Padecían de los suyos propios, de su propia nación. Recuerde usted qué le sucedió a Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le conocemos, ¿verdad? Jesús denunció esta situación, mi querido hermano. Mateo 23:37, Jesús miraba a Jerusalén y lloraba, decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esto no es una situación nueva, es una situación histórica que se ha ido repitiendo, pero yendo un poco más allá, es una situación profética. El Señor garantiza y sabe que esto va a suceder. ¿Por qué? Porque esto se trata de una guerra espiritual. Y al enemigo no le gusta que lo agarren a espadazos, ¿verdad? Hermano, la oposición al Evangelio está garantizada porque ha sucedido a lo largo de toda la historia. El dolor del Señor aquí expresa el prolongado rechazo que tenían sobre la verdad de Dios. Perdón. ¿Y esto sucede hoy? Por supuesto que sí. Permítame ilustrarlo así, ponerlo en un ejemplo. Hay una célebre frase popularizada por una plataforma de películas con letra N, que no queremos dar publicidad, ¿verdad? Que en una de sus series más populares a lo largo de los años, que hace apología y oda al narcotráfico y la delincuencia, tiene una frase que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, esta frase no le sirve al cristiano, por si habían dudas, por si acaso. No le sirve al cristiano, porque el Señor nos llama realmente a que conozcamos nuestra historia, pero tu historia no con el fin de no repetirla. El Señor nos llama a que conozcamos nuestra historia con el fin de que sepas lo que te va a pasar. Es una advertencia amorosa. El Señor nos llama a conocer la historia de su pueblo para saber cómo Él seguirá haciendo sus planes. El Señor nos llama a que conozcamos de antemano la historia de Él mismo, del cristianismo, para que sepamos cómo debemos vivirlo, cómo debemos reaccionar, cómo debemos afrontar lo que garantizadamente Él nos promete que vamos a sufrir. ¿Qué cosa? Oposición a la fidelidad de la palabra. Oposición. De modo que el cristiano debe conocer su historia porque sí o sí está sentenciado, no condenado, a repetirla. Pero nosotros también conocemos el final de esta historia y que Pablo más adelante le repite a los tesalonicenses. Cristo gana. No importa cuánta oposición haya. Durante el régimen comunista en Rumanía, hubo un fiel pastor, Richard, de apellido extraño, Wurmbrand. Este pastor pasó 14 años en prisión, siendo torturado por su fe. Sin embargo, su sufrimiento no fue inútil. Después que el país fue liberado, fue un ejemplo de perseverancia y fidelidad al Señor, por lo cual muchos cristianos y gente que incluso no creía tomó valor, aceptó al Señor, el Señor salvó sus vidas y se plantaron muchas iglesias. De modo que incluso es parte de lo que el Señor usó para el avivamiento en Rumanía, que tenemos incluso a nuestro alrededor, iglesias rumanas, etcétera, etcétera. Gloria al Señor.
¿Y qué tal de un joven hoy en la universidad? ¿Que acaso no es ridiculizado por causa de su fe? ¿Acaso no siente la presión de decir no creo en el aborto, creo que hay hombre y mujer? ¿Eso no trae opresión hoy en día? Quizás no te vas a ir preso, pero el punto no es irte preso para probar tu fidelidad. El punto es mantenerse estoico ante la verdad del Señor, porque queremos ser fieles delante de sus ojos, no de la sociedad, ni siquiera delante de otros cristianos, sino delante del Señor. De modo que, sabiendo esto, que la historia y el Señor garantiza que vamos a sufrir oposición, ¿cómo debe ser la respuesta del cristiano? Debemos responder con fidelidad, una fidelidad consciente, una fidelidad que nos haga recordar que esto que estamos pasando ya lo vivió el pueblo del Señor por generación y generación, lo están viviendo otros hermanos y que es un honor para el cristiano vivir. Mi querido hermano, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si tú realmente quieres seguir a Cristo, Cristo se identifica como el varón de dolores. Hermano, este tema es tan teológico, profundo, profético, escatológico, y puedes pensarlo así como, bueno, ¿y a mí qué? Te voy a decir por qué es tan importante y vital y por qué tomó tanto tiempo en llevarlo al contexto para traerlo a nuestra realidad hoy en día. Porque cuando está todo bien, es fácil ser un buen soldado. Pero el valor de un soldado se mide en los tiempos de guerra. Palabra fiel. Vamos a verlo si cuando la oposición a la palabra del Señor llegue, vamos a seguir siendo fieles. Hermano, y esto va a pasar. No es opcional. La oposición al Evangelio no empezó ayer, no es nueva, continúa y no se va a acabar. Más bien el Señor nos garantiza que se va a intensificar. Hebreos 12, 1-2 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, pues? Ser fieles a nuestro Señor. No considerar oposición y peso o sufrimiento pasajero, poner nuestros ojos en Cristo y perseverar en la carrera de la fe y ser fieles, ser hallados fieles hasta el día del juicio final. Pero esto no lo es todo, mi querido hermano. Esta es una de las tres realidades de la oposición al Evangelio. Hay una segunda realidad de estas tres realidades de la oposición al Evangelio que el cristiano debe saber, porque debe saber cómo reaccionar. Ya sabes que ante la oposición debes considerar que esto no es nuevo, por tanto debes ser fiel. Debes perseverar. El Señor tiene todo bajo control. A Él no lo pillan por sorpresa. No es que el Señor perdió el control y se olvidó de ti, no. Esto ha sucedido. Tienes que recordar en tu mente Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o resistencia o esa capacidad de perseverar pese a los problemas. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que no os falte cosa alguna. Pastor, es que yo no sé cómo hacerlo. Hermano, sigue leyendo, versículo 5 de Santiago 1. Al que le falte sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Puedes permanecer fiel, debes permanecer fiel. La segunda de estas tres realidades de la oposición al Evangelio que debemos saber es que la oposición al Evangelio
hermano, es activa y destructiva. Es activa y destructiva. Fijémonos, versículo 15, la parte B, después de que mataron al Señor y grafica realmente lo que había pasado históricamente. El pueblo judío mató al Señor Jesucristo y a sus profetas. No solo se queda ahí, sino que eso no solo se quedó en la historia pasada, sino que sigue siendo activa y destructiva y se oponen a todos los hombres. Fíjese usted, mataron pasado al Señor Jesús y a sus profetas, está hablando en pasado y ahora habla en presente. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen, presente, a todos los hombres, presente. La segunda realidad que hemos de considerar de estas tres realidades de la oposición al Evangelio es que la oposición al Evangelio sigue activa, sigue siendo destructiva, sigue siendo algo vigente que el cristiano ha de considerar. No solo se quedó históricamente comprobada en el pasado, sino que esto sigue siendo latente para nosotros. Y el punto es esto, que la oposición al Evangelio no es solo algo que se limita a algo personal, sino que es una acción organizada, es una acción continua, es algo que realmente, hermano, cuando dice impidiéndonos plural, Pablo hablando de él y a todo su escuadrón de misioneros, ni siquiera habla solo que algunos pocos se oponen a la verdad, sino que realmente está dando garantía de que el mundo se va a oponer a la verdad. El mundo se va a oponer a la verdad. Y dentro de ese mundo hay muchos cercanos. Dentro de ese mundo hay vecinos, hay familiares. Dentro de ese mundo hay gente que va a rechazar abierta y directamente lo que tú crees y profesas. Esto es una realidad que otra vez, como vimos en la introducción, puede incluso dividir familias. Y otra vez, esto no es algo que debemos buscar, todo lo contrario. Pero es algo que debemos estar dispuestos por ser fieles a la palabra del Señor. Así dice Dios, no así creo yo. Pablo declara que estas acciones contra ellos fue algo que realmente no solo estaban viviendo los de Tesalónica, sino que dice, cuando anteriormente menciona las iglesias en Judea, todas las iglesias de Cristo Jesús, está hablando de que esto fue algo general, activo, destructivo. Y la verdad es que, hermano, la Biblia nunca habla de que hay muchos buenos predicadores. La Biblia nunca garantiza de que hay muchos hombres fieles. No, pero sí garantiza algo, que hay muchos falsos profetas, que hay muchos falsos maestros, que hay más falsedad que fidelidad. Eso sí lo garantiza la Biblia. De hecho, si tú simplemente tienes una mirada realmente panorámica de la Biblia sin ir en sus callejones y profundidades, vas a darte cuenta que el pueblo del Señor desde el Antiguo Testamento realmente sufre oposición y hay muchos, y Estarjerjer y un montón de otros reyes que se opusieron a la teocracia y a que el pueblo del Señor viviera justa, piadosamente y santamente. Y el Señor una y otra vez los liberó, preservó a los fieles, destruyó a los infieles. Pero luego tenemos el Nuevo Testamento y esta realidad no cambia. El Señor Jesucristo vino y les dio otra capacidad a los cristianos, dándoles el Espíritu Santo, pero les advierte que van a seguir teniendo aflicción. ¿Y hasta cuándo, Señor? Hasta que Él venga. Hermano, pero Él no ha venido. De momento. No ha venido en el reino milenial, en gloria y majestad, en el arrebatamiento, en lo que realmente creemos, y es que esta carta va a tocar más adelante. Sin embargo, hemos de saber que esto sigue siendo una actividad constante hoy. En el Antiguo Testamento, hermano, el gnosticismo, quienes postulaban que el cuerpo de Cristo no era real y que fue una invención de muchos, y que básicamente había una división entre el cuerpo y el ser humano, que todo lo que yo haga en el espíritu no afecta a la carne y viceversa, de modo que podemos embriagarnos
y otros se autoflagelaban para matar la carne y así decir que son más espirituales. Atentaban contra el evangelio. Pablo los llamó perros, Pablo los llamó falsos, Pablo los declaró como lo que son. Y está en todas las páginas del Nuevo Testamento. Hechos, el libro de los Hechos relata cómo la iglesia sufrió la oposición desde Hechos capítulo 6. El primer mártir, Esteban. Y ahí en adelante, muy irónicamente, ahora nos está escribiendo el Pablo, quien era uno de los perseguidores de la iglesia, que garantiza que eso era una realidad y que pese a que él se había convertido, esta realidad iba a continuar. Y está enseñando una y otra vez a los cristianos cómo deben comportarse en medio de la oposición al evangelio. Para ellos oposición física, pero más bien está alentando siempre a cómo deben permanecer en la verdad del evangelio, que es lo que han creído. Juan alerta sobre los gnósticos, aves rapaces, lobos vestidos de oveja. Pedro hace lo mismo. Las cartas pastorales llaman a los pastores Timoteo y Tito a cuidar el rebaño ¿de quién? De las herejías, de los falsos entendimientos. ¿Y cuál debe ser su misión principal en el pastorado? No es quedar a tomar café con los hermanos, es encerrarte en tu habitación para saber lo que dice la palabra del Señor, para que salgas afuera al pueblo del Señor y tengas algo que decir de parte de Dios. Punto. Y que toda la iglesia compruebe si este Señor que se para adelante está hablando de parte de Dios o no. ¿Cómo? Abriendo tu Biblia. Pablo advierte, el Nuevo Testamento advierte, mis queridos hermanos, que los herejes no vienen vestidos de smoking con un tridente rojo y 2 cachos y cola y rabo, diciendo, hola, soy hereje. No. ¿Sabes cómo puede venir? Como misionero chileno. ¿Cómo puedes saber tú? ¿Cómo puedes comprobar? Juan lo dice. Juan, los que nos oyen, el que oye la palabra del Señor y la pone en práctica. ¿Cómo puedes saber tú que estamos predicando fielmente la palabra del Señor? Conociendo a Dios por medio de la Escritura. Una vez un hermano aquí, años atrás, gracias al Señor, esta pregunta no se me hace hoy en día. Todo lo contrario, qué ánimo me da. Me preguntó, pastor, ¿por qué tanta palabra? Palabra, palabra, Biblia, Biblia. Y en el momento la respuesta me salió, la verdad, bien genuina. Seguí pensando en esa pregunta y creo que fue acertada, probablemente no vino de mí. Le dije, hermano, es que yo no la puedo leer por usted. Yo no puedo leer la Biblia por ti. Yo puedo orar por ti, puedo ayudarte, puedo explicarte, pero yo no puedo tener una relación con Dios por ti. Tú debes hacerlo. Tú debes conocer a Dios. Tú quieres conocer la Escritura para ver a Cristo en ella. Nuestro hermano Joao, hace un par de semanas en la reunión de oración, oraba, Señor, ayúdanos a ir a la palabra para ver a Cristo y no tecnicismos, no proposiciones homiléticas, no términos auristos en el griego. No, a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios 2, porque no me propuse cosa alguna entre vosotros, hermanos, más que saber de Cristo y este crucificado. El evangelio de Cristo. Pero esta oposición es real, es activa. Hermano, hay países que no puedes predicar el evangelio y que te garantizo, te lo aseguro, te van a llevar preso si predicas el evangelio verdadero. No me cabe duda alguna. Eso te va a pasar. ¿Sabes lo que va a pasar? Ni siquiera te van a matar porque les sales dinero. Te van a echar, punto. Vas a ir preso. A no ser que quieran dar un escarmiento a la sociedad contigo, eso es lo que te va a pasar. Pero luego llegas a países donde se supone que hay libertad religiosa y que la oposición se acaba. No, porque está activa, es destructiva, persiste en todo el mundo. Pero aquí no te llevan preso, pastor. No, pero aquí te funan o algo así.
por decir que existen dos sexos, hombre y mujer, un diseño divino, punto. Aquí te eximen aún los propios cristianos por decir que la palabra del Señor es completamente inspirada por Dios, es inerrante, es infalible, es la autoridad máxima, es suficiente. No nos importa la psicología. Eso es funable, ¿verdad? Es suficiente Dios y su palabra. Y si para ti no es suficiente, no es porque ella no sea suficiente, sino porque tú no has estudiado suficiente la Escritura y no te has maravillado con ella. Esa es la realidad. La oposición también puede venir sigilosamente. Así llega sigilosamente a tus hijos por medio de caricaturas novedosas de un cerdito rosado, por decir uno. La oposición llega sigilosamente en forma de música cristiana. Y así entran a la iglesia la mayor cantidad de herejías. Debemos filtrar, mi hermano. Si esto es una realidad, ¿cómo debe responder el cristiano? El cristiano debe responder, mi querido hermano, con firmeza doctrinal, estando firmes en la verdad de la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. No te pido que los quites del mundo. Hermano, par de versículos más adelante después de Juan 16, 33. Van a tener aflicción en el mundo. Pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, los apartes, los dediques, los santifiques a la palabra de Dios. ¿Cómo debe responder la iglesia ante esto? Con firmeza, conociendo la palabra, pudiendo identificar las artimañas del Satanás porque estamos cimentados sobre la roca. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Séquese la flor, marchítense los campos, pero su palabra seguirá firme. ¿Por qué? Porque es santa. Todo lo que toca al pecado muere. No tiene fecha de caducidad y expiración. Pero si tú eres un cristiano y ya vives en la eternidad, vivimos en la palabra del Señor que es eterna y permanece para siempre. ¿Cómo debe responder el cristiano? Con firmeza doctrinal y con un compromiso como la de los misioneros mártires. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sea quien sea. Sí, que se llame papa, nos da igual. A Dios. No seguimos al pastor. ¿Cuál es la autoridad máxima de esta iglesia? La palabra. Y de ahí para abajo, todos o se someten o se van. Y no se van porque los echamos. Suena rudo, ¿verdad? No se van porque no queremos que estén con nosotros. No se van porque no entendamos que no es un proceso, que estamos todos ahí en esa batalla. No. Probablemente porque no quieren sujetarse a la Escritura. Hermano, a todos nos cuesta. Porque yo mismo soy el primer campo misionero necesitado de que el Señor con su palabra me trastorne el corazón, me cambie. No pretendemos haberlo alcanzado ya, pero queremos continuar siendo labrados por el Maestro una y otra vez. El tercer aspecto, la tercera realidad de la oposición al Evangelio que debemos considerar, mi querido hermano, que va a pasar. No es solo que no es nueva, es histórica y debemos ser fieles y permanecer fieles. No solamente es que es fiera, es activa, está presente y debemos responder con firmeza doctrinal y con el compromiso de nuestros hermanos misioneros, los mártires, que hasta la muerte entregaban su vida, sino que también debes considerar algo. Y esto debes tenerlo muy claro en tu mente y corazón,
para que puedas resistir a Satanás cuando te aceche. Y es que la oposición al Evangelio será juzgada. La oposición al Evangelio será juzgada por Dios. Fijémonos, 1 Tesalonicenses 2:16b, está diciendo todas las implicaciones que Pablo decía le impedían hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colmaban ellos, impidiendo, oponiéndose al Evangelio. Fijémonos, versículo 16b, así colmaban ellos, los opositores, siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Perdón. Pablo está hablando aquí de que todos estos hombres que están impidiendo que le hablen a los gentiles, que se están oponiendo a todos los hombres, en definitiva, este movimiento, también sabemos que es satánico, impidiendo el avance del evangelio, realmente está haciendo una realidad para ellos. Y es que ellos están colmando un vaso, algo así como, piensen usted, como un vaso que se va llenando gota a gota. Y sí, al principio parece lento, pero llegará un tiempo en que el vaso esté lleno y aunque le vas echando gotas, empieza a parecer que se va a caer. Se empieza a llenar hasta que hay una sola gota que va a hacer que derramen todo ese vaso. Pablo está usándolo de esta perspectiva, incluso artística. Dice, así como colman ellos siempre la medida de sus pecados. Es decir, sus pecados están llenando este vaso que estoy usando como ilustración. Pero ¿qué va a pasar? Y Pablo curiosamente habla en presente, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esta imagen recuerda Génesis 15:16, como les decía, es algo incluso profético, mi querido hermano. Donde Dios espera que, Génesis 15:16, la maldad del amorreo llegue a su colmo, hasta un tope. Antes de ejecutar juicio, el Señor espera que, y va acumulando esa cantidad de pecados en la vida de sus opositores. La ira hasta el extremo sugiere este juicio completo, este juicio divino, este juicio histórico que podemos ver, por ejemplo, en el año 70 en la ciudad de Jerusalén, a todos los que se opusieron a Cristo Jesús. Pero también sabemos que esto es algo escatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que pasará también futuramente. Hermano, el Señor va a volver. Cristo viene. El Señor nos ha hecho el spoiler final de la película. Vamos a sufrir. Va a haber oposición. Tú debes considerar lo que han vivido tus hermanos. Sigue permaneciendo fiel. La oposición va a ser feroz, va a ser activa, va a ser real. Tú sigue permaneciendo firme en la palabra del Señor, doctrina y actúa como los mártires misioneros. Pero tú también debes saber que el Señor un día va a decir, hasta aquí llegamos. Va a emitir juicio contra las naciones y sus hijos gozarán la plenitud de la eternidad. Él está advirtiendo amorosamente, hay sufrimiento en este mundo. Pero el saber cómo termina la película debe llenarnos de esperanza, mi querido hermano. Y esto, digo película dando una ilustración porque no es ciencia ficción. Esto va a pasar, cristiano. La oposición va a ser cada vez más feroz. Pero el Señor va a reinar. No va a haber rodilla que no se doblará delante de Él. Hermano, en ese día estaremos con Él en cuerpos glorificados. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Ya no tendrás que batallar contra ese pensamiento amargo, ese pensamiento lascivo, ese pensamiento pecaminoso que te acecha la mente. Ni siquiera nos enfermaremos. Hermano, ese día va a llegar y estaremos uniéndonos a los ángeles y con el ejército de santos cantaremos al que nos santificó. Santo, santo, santo. Cristo vence. Ahora esto realmente, hermano,
debe llevarnos a dos tipos de manera de responder. Si tú realmente entiendes que el Señor viene, que va a traer juicio, la pregunta es cómo el cristiano debe responder. En primer lugar, el cristiano debe responder con esperanza. Hermanos, Cristo viene. Y a nosotros no nos da miedo leer el Apocalipsis, ¿verdad? No, porque, hermano, yo pensaba y hablábamos con un grupo de hermanos que estábamos siendo expuestos a la palabra. Hermano, ¿no te parece extraño no te parece curioso al menos que Satanás o haya instaurado este pensamiento en la vida de la iglesia, este pensamiento simplista que básicamente dice que no quiero conocer eso de parte de Dios, de no querer conocer estas cosas que parecen espinosas, que a muchos, como es la escatología o el futuro venidero de la iglesia. Hay muchos que dicen, mira, yo no me meto en esas cosas, pero si es parte de tu Dios. ¿No crees que Satanás quiere que la iglesia no se meta ahí? ¿No crees que Satanás ha instaurado en la mentalidad de muchos cristianos el hecho de decir, eso es muy complicado, no queremos tener claridad de esto? ¿No crees que Satanás no quiere que la iglesia viva con esperanza, certeza y predicando con esperanza y fervientemente porque su Señor viene pronto? Por supuesto. Decir que no quieres saber de eso es decir, mira, esta área de mi Dios no me interesa. El hecho de querer conocer cómo será el juicio de Dios, la venida del Señor, el milenio del Señor, el futuro de la iglesia nos debe llenar de esperanza en Cristo, porque esa es la finalidad. Esa es la finalidad porque Juan escribió Apocalipsis a las iglesias y nos debe llenar de una urgencia predicar el evangelio. Hermano, el tiempo se va a acabar. Tu familiar, tu vecino, este pueblo, mucha gente va a ir al infierno si tú y yo no predicamos. Hay dos maneras de responder al hecho de saber de que el juicio de Dios viene. Una, con esperanza gozosa a nuestro Señor. Y dos, predicando fervientemente el evangelio de Cristo Jesús. Pablo no lo detalla ahí en este versículo del 16. Simplemente termina con la idea de vino ir al extremo. Entonces tú me dirás, Rodrigo, ¿de dónde te sacaste eso? Versículo 13. Pablo daba gracias en que los hermanos de Tesalonicenses habían recibido la palabra de Dios, la recibieron no como palabra de hombre, sino según lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Y cómo actuaba? Como dijo en el capítulo 1, predicaban en toda Tesalónica, en toda Macedonia, en toda Acaya, fueron testimonio ejemplar de la predicación del evangelio, aún en medio de mucha oposición. Eso es lo que dice aquí. ¿Cómo actuaron los tesalonicenses? ¿Cómo actuó una iglesia ejemplar y modelo sabiendo que el juicio de Dios venía? Y esto los llenaba de esperanza y los llenaba de urgencia a la predicación. Mi querido hermano, 3 realidades de la oposición de la iglesia, que la iglesia aquí en Pedrezuela va a vivir. 3 realidades. La oposición al evangelio tiene raíces antiguas, no es nueva. La oposición al evangelio es activa, es destructiva, está presente. Alerta, será juzgada por Dios. Eso es un hecho. ¿Cómo el cristiano debe responder? Con fidelidad, con firmeza doctrinal, con esperanza clara y una urgencia en predicar. La oposición al evangelio tiene raíces antiguas y debemos responder con fidelidad consciente, recordando que estamos en la línea histórica de los fieles que han perseverado hasta el final. No es nuevo. Lo que yo estoy viviendo no es nada nuevo. El Señor no ha perdido el control. Él sabe lo que va a hacer con mi vida. Gloria al Señor que me permite no solo creer en Él, sino sufrir como Él. Gloria al Señor. La oposición al evangelio es activa, destructiva. ¿Cómo debemos responder? Como diría Pedro,
afirmándonos los lomos de nuestro entendimiento, con firmeza doctrinal, conociendo la palabra, para que no venga Satanás y nos lleve por cualquier viento de doctrina y podamos decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, ¿qué dice Dios? Así dice Dios. Pero no solo esto, sino con un compromiso hasta la muerte como los misioneros. La oposición al Evangelio será juzgada por Dios. ¿Cómo debemos responder? Teniendo claridad de que eso es esperanza para los cristianos, pero también predicando de manera urgente el Evangelio del Señor. He repetido esta frase otras veces. Una de las pocas razones por las que sigues vivo si es que eres cristiano es porque debes seguir predicando el Evangelio de Cristo a los que no lo son. Bueno, tengo otras razones. Yo soy papá. Sí, yo no. ¿Y tu hijo qué es la mayor necesidad que tiene? ¿Comida? Mira, te digo, si tú te mueres, por lo menos Carita le va a dar comida, pero no le van a dar el Evangelio. No hay mucha más razón, mi querido hermano. El hecho de seguir sufriendo en esta oposición actual, firme, feroz, que el purificar nuestra fe para el día de Cristo y predicar el Evangelio. Debemos ser conscientes de esto. Mientras más alto concepto de esto tengamos, más fieles vamos a poder responder. Simplemente permíteme animarte con 2 de Timoteo 1:7. Pablo, previo a morir, escribiéndole a su fiel discípulo Timoteo, alentándolo, incluso en el capítulo 3 más adelante, que va a venir gente que no va a tolerar la sana doctrina, que va a tener que insistir a tiempo y fuera de tiempo, acordarse todo lo que ha aprendido. Pero antes le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para glorificar al Señor en medio de la oposición. Todo aquel que quiera vivir justa y piadosamente sufrirá persecución, una garantía. ¿Queremos ser una iglesia fiel? Pues el valor de un soldado se mide en tiempos de guerra. Que el Señor nos prepare para esta guerra espiritual. ¿Estás listo para ser fiel a tu Dios? ¿Estás listo para no dejarte doblegar por ideas del mundo? Quizás tú quieres estarlo, pero no puedes estarlo si no conoces la palabra de Dios. Porque ella es la única que tiene todo lo que el cristiano necesita para vivir justa y piadosa y santamente en esta tierra. Todo lo que necesitamos saber está en ella. ¿Cómo debemos responder? Fieles, firmes, con esperanza y predicando. La oposición viene, cristianos. ¿Cómo vamos a responder? Fieles, firmes, con esperanza y predicando. Vamos a orar. Señor, qué fortaleza fuera de ti tenemos. Gracias, Señor, porque el apóstol Juan escribió, inspirado por ti, Señor, que tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y lejos de ti nada podemos hacer y nos secamos, y todo el que está pegado, unido a esta vid, persevera y da fruto. Pero todo el que no lo está, Señor, no lo sufrirá este mundo, sino que sufrirá el infierno. Señor, todo aquel que no está en ti, esta eternidad, oh Señor, todo aquel que no está en ti, el presente es todo lo bondadoso y misericordioso que va a degustar. Todo el cielo que va a tener.
Pero el que está en ti, Señor, esta realidad es todo el infierno o lo difícil que vamos a tener. El que no está en ti, Señor, se va a un sitio peor que este. Pero los que estamos en ti nos vamos a un sitio glorioso donde tu presencia lo es todo, Señor. Gracias por recordarnos que somos débiles, impotentes, dependientes de ti. Ayúdanos a tenerlo presente cotidianamente, Señor. Y ayúdanos por medio de esta palabra que Pablo le escribía a los tesalonicenses advirtiéndoles sobre esta persecución que estaban teniendo, esta oposición al Evangelio que ya habían sufrido y que seguirían sufriendo. Señor, que ayúdanos a recordar que esta oposición no es nueva. No empezó ayer, no empezó con nosotros, sino que tú la has permitido aún para la vida de tu iglesia y así purificarnos para ti. Permítenos ser fieles, Señor. Permítenos entender que esta oposición al Evangelio es feroz. Que Satanás no tiene misericordia. Que quiere violar nuestras mentes y la de nuestros hijos y trastornar y desdibujar tu diseño hermoso y perfecto. Y para eso ayúdanos a responder con firmeza en tu palabra, que es la única que define la verdad. Ella es la verdad. Ayúdanos con el Espíritu Santo a comprenderla tal y cual es y que seamos diligentes en estudiarla para que podamos ser firmes y responder con firmeza como un mártir, como un misionero hasta la muerte. Pero ayúdanos, Señor, también a tener presente de que un día esto se acabará, que tu juicio viene y qué gozo para la vida de tus hijos. Qué gozo, Señor, saber que ya no pensaremos mal, solo estaremos centrados en ti, no habrá enfermedad, habrá gozo y júbilo en el banquete eterno, habrá gozo en el tirarte las coronas, Señor, a ti. Pero ayúdanos a entender y también mirar esta realidad y saber que tu juicio viene para ellos también y que es urgente. La predicación de tu evangelio para que más te conozcan y alcancen la salvación. Oh Señor, creemos y queremos creer. Oramos por esto. En Pedrezuela aún hay más pueblo tuyo, que quizás no sabe que es tu pueblo, pero tú quieres usar a tu iglesia para anunciarles que son del pueblo de Dios. No pedimos solo por nosotros, sino por los que han de creer en ti, por la predicación de la iglesia Palabra Fiel. Ayúdanos, Señor. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.